Atención, seguidores, esto va a impactar sus mentes. Prepárense. La tensión entre China y Estados Unidos ha llegado a un punto de inflexión que hará temblar el tablero global. El dragón chino ha lanzado una advertencia que retumba en todos lados. Las naciones que beneficien a Estados Unidos en esta guerra comercial pagarán un precio altísimo. ¿Qué significa eso? Que Pekín sacó su látigo de represalias y no tiene miedo en usarlo. Y escuchen bien, porque China ha dejado claro que no aceptará ningún acuerdo comercial con Estados Unidos que vaya en contra de sus intereses, ni tampoco permitirá que países busquen agradar a Trump para salirse con la suya, beneficiándose a costa de Pekín. La advertencia es más que clara: no crucen sus líneas rojas. Los detalles, amigos, los tengo aquí para ustedes. Prepárense porque el Ministerio de Comercio de China soltó la bomba. No tolerarán que terceros estados se involucren en su guerra comercial contra Washington, ni que los aranceles de Estados Unidos afecten sus intereses. Por eso, la respuesta de Pekín fue contundente. Citemos la textual, abrimos comillas: no aceptaremos ningún acuerdo liderado por Estados Unidos que perjudique nuestra economía, según un comunicado del Ministerio de Comercio chino. Y advierten que responderán con firmeza y reciprocidad, como en las viejas peleas de barrio. Y el mensaje fue directo: cualquier país que intente hacerle el jueguito a Washington y perjudique a China tendrá que pagar el precio. Y esa postura queda más que clara. Y si alguien se atreve, por supuesto que enfrentará la fuerza de su respuesta, porque Pekín afirmó que no aceptará que los aranceles gringos sean una simple intimidación en el comercio internacional. Dijo: si todos retroceden a la ley de la selva, los más fuertes aprovecharán a los más débiles, puntualizó el comunicado, dejando la puerta abierta o sugiriendo la posibilidad de que China aplique sanciones a terceros países. Y en su declaración, China dejó claro que los aranceles impuestos por la administración Trump son una maniobra unilateral para intimidarlos, porque si el comercio internacional se reduce a una lucha de poder entre los que dominan a los débiles, a final del día eso es un juego de suma cero, ahí no hay ganancias. Y que no se confíen entonces de esta manera, porque China también puede jugar un juego de reciprocidad y de represalias, preparando el escenario para una guerra, por supuesto, de mayor escalada desde el punto de vista comercial. Y es que sabemos que China sostiene un papel fundamental en el comercio mundial. La globalización convirtió al gigante asiático en la fábrica del mundo, pero también lo conformó en un país ultramoderno que recibe productos de valor agregado de distintas potencias del mundo, porque el principal mercado donde Alemania vende sus carros de lujo es en China. Y igualmente le pasa con Corea del Sur o Japón, que sus productos de alta gama están en el mercado chino, y ni hablar del comercio bilateral entre Taiwán y China, que asciende a los 800.000 millones de dólares. Entonces, en una reciente visita del presidente Xi Jinping, que fue una gira por Camboya, por Malasia y por Vietnam, que son países claves en el sudeste asiático, además los principales socios comerciales de China en la zona, prometió que su país seguirá defendiendo los intereses con todo lo que tengan a la mano. Son países estratégicos y China no se quedó callado al visitarlos. Y fíjense que Estados Unidos ha buscado atacar por los flancos a China, porque a estas naciones, especialmente a Vietnam, que fue el que le clavó los aranceles más fuertes, 46% de todos productos vietnamitas, Pekín en respuesta decidió contraatacar en ese mismo terreno, diciéndole a otros países a otros terceros países que puedan tomar medidas para defender evidentemente sus intereses, pero complaciendo a lo que Trump cree. Entonces, la guerra arancelaria, que es entre estas dos potencias globales fundamentales en el comercio, está aparentemente llegando a su punto máximo, porque ya ambas partes anunciaron que no habrá más aumentos de tarifas.
Es decir, hasta ahora Estados Unidos ha impuesto aranceles que llegan al 145% de los productos chinos y también ha suspendido acuerdos comerciales con otras naciones, perdón, aranceles comerciales con esas naciones para forzar negociaciones. ¿Qué es lo que busca Washington? Busca obligar a los países a reconfigurar sus acuerdos comerciales en favor de Estados Unidos, evidentemente. Y eso, por los niveles de relaciones que hay entre las naciones, va a afectar a China, porque estamos hablando de un mundo globalizado. En la mayoría de los países civilizados del mundo, tanto China como Estados Unidos tienen cuantiosas inversiones. Y fíjense, el imperialismo estadounidense, que apunta a obligar a las naciones también a jugar en este juego de suma cero, es decir, a ponerse en medio de China y Estados Unidos. Se recuerda que el señor Bush Jr., cuando dijo aquello antes de invadir Afganistán, están con nosotros o en nuestra contra. Parece que las malas mañas las tienen todos los presidentes gringos. Y por supuesto, eso obliga a las naciones a comprometer su propia estabilidad, generando el escenario predilecto de Estados Unidos en las actuales circunstancias, gobernando el caos controlado. Pero seguimos. Recientemente, China impuso restricciones a las exportaciones de minerales estratégicos, especialmente hacia Estados Unidos. Recordemos que la respuesta de Pekín trascendió lo meramente comercial y fue a los recursos, digamos, sensibles, raros. Y también marca un giro, porque no solo es comercio, sino control de materiales críticos. Y fíjense, volviendo al comunicado del Ministerio de Comercio chino, cualquier nación que atente contra los intereses chinos en cualquier rincón enfrentará las mismas consecuencias que Estados Unidos, no solo en comercio, sino en minerales raros y estratégicos o cualquier otro tipo de recursos, porque ahí China va a apretar el acelerador y la advertencia está sobre la mesa. Y evidentemente para los países o los terceros países que están fuera de esta guerra comercial, perder el acceso al mayor mercado del mundo o pagar costos adicionales por aranceles estadounidenses es duro para esas naciones, quedar en el medio de esa guerra comercial. Según el Monex Group, países como Japón, Malasia o Vietnam sufrirán una interrupción en sus cadenas de suministro y una reducción de inversiones, porque Japón, por ejemplo, que el 15 y el 20% de la rentabilidad ligada a su economía es con estas potencias, obviamente vería afectados sectores claves como la tecnología y la automoción. Entonces, la estabilidad se ve afectada en estas naciones también. Y este es propio del sistema de desglobalización que ya hemos venido advirtiendo en los últimos informes. Parece verse más patentemente este proceso de abortar por parte de la administración Trump lo que ellos llamaron durante varias décadas el libre mercado. Pero fíjense, políticamente también hay una influencia, porque las naciones se ven forzadas a escoger bandos. Eso erosiona soberanía. Y cuando Washington suma presión con sus aranceles secundarios, mientras China lanza contramedidas que pueden desestabilizar gobiernos como en Corea del Sur o la India, que están, por cierto, en pleno proceso de negociación arancelaria. Entonces la tensión escala. Y la gira de Xi por países vecinos es un mensaje claro. Pekín quiere sostener y consolidar estas alianzas promoviendo un bloque propio frente al unilateralismo estadounidense, porque la estrategia podría enrumbar el camino que muchos expertos están viendo de un nuevo orden que desafía a los organismos multilaterales tradicionales. Fíjense, vamos a tomar ahora la opinión de los europeos, de Euronews, que es la fuente oficial de la Unión Europea. Citamos, geopolíticamente China buscará fortalecer su influencia en el sur global, presentándose como un contrapeso a las políticas arancelarias de Estados Unidos. Y eso que la presencia de China en África, en América del Sur y otras regiones del mundo está consolidado plenamente en algunos aspectos. Y lo que está claro es que Washington intenta desmantelar entonces esa globalización que antes promovió, pero ahora ve que su influencia se diluye. Entonces, la ley del más fuerte y los acuerdos bilaterales asimétricos parecen ser el nuevo juego.
Incluso Bloomberg pronostica que a largo plazo eso llevaría a la desaparición virtual de la Organización Mundial del Comercio como ente regulador del mismo. Y así, estimados, Estados Unidos, quedándose atrás de China, muestra un odio por Pekín, un odio profundo, así como aquel hombre sobre otro hombre que le quitó a la pareja. Y ya China tiene fuerte entonces elementos para evitar que ese odio que motoriza a las potencias occidentales pueda afectar su economía y protegerse a su vez de la decadencia estadounidense que quiere arrastrar al mundo en un incendio económico realmente global. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.